Muy buenos días, compañeros. De nueva cuenta, un gusto. En esta ocasión, estoy subiendo el material correspondiente a la sesión del día 20 de septiembre de 2025. Para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de estar en la clase, pues vamos a ver qué es lo que se vio en ella, ¿sí? Bueno, pues entramos con un análisis de lo que es la Ley Federal del Trabajo y pues vamos a dar inicio. Ley Federal del Trabajo, título primero, principios generales. Artículo primero, la presente ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo segundo, las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se presta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de hombres y mujeres. Artículo tercero. El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Artículo tercero bis. Para efectos de esta ley se entiende por, inciso A, hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y, inciso B, acoso sexual,
una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Artículo tercero ter. Para efectos de esta ley se entenderá por, número uno, autoridad conciliadora, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación de las entidades federativas, según corresponda. Número dos, autoridad registral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Número tres, centros de conciliación. Los centros de conciliación de las entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según corresponda. Cuatro, Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cinco, día. Se hace referencia al día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales. Seis, tribunal, el juez laboral. Y siete, correr traslado. Poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del tribunal, salvo los casos previstos en la ley. Artículo cuarto. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad. Número uno, se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. Inciso A, cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por el tribunal. Inciso B, cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, o con permiso al presentarse nuevamente a sus labores. Y dos, se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los siguientes. Inciso A, cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. Inciso B, cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. Artículo quinto. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca. Número uno, trabajos para adolescentes menores de 15 años. Número dos, una jornada mayor que la permitida por esta ley. Número tres, una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo a juicio del tribunal. Número cuatro, horas extraordinarias de trabajo para los menores de 18 años. Número cinco, un salario inferior al mínimo. Número seis, un salario que no sea remunerador a juicio del tribunal. Número siete, un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo. Número ocho, un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos. 9. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado. 10. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa. 11. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad. 12. Trabajo nocturno, industrial o el trabajo después de las 22 horas para menores de 16 años. Y 18.
Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo. 14. Encubrir en relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. Y 15. Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. En todos estos casos se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas. Bien, pues este es el punto, estos son los puntos tratados en la clase del 20 de septiembre. Que tengan un excelente día.